buenos días Iglesia Bíblica El Camino, ¿cómo están? Bien, espero que ustedes hayan tenido una buena semana. Espero que ustedes estén confiando en el Señor y experimentando la paz y el gozo que solo Él puede dar. Es asombroso, ¿no? Es asombroso cómo ya estamos en el segundo domingo de octubre. Casi es Navidad. Espero que ustedes estén listos para escuchar y aprender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra esta mañana. Acompáñenme a orar, nos ayude y tener una actitud frente a su palabra, que yo pueda exponer y predicar con precisión lo que su palabra enseña, lo que su palabra quiere enseñarnos a nosotros como iglesia. Señor y Padre, una vez más estamos delante de usted acá, reunidos, congregados, como iglesia, Señor, como un cuerpo de creyentes. Oramos, Señor, en agradecimiento por permitirnos estar en este lugar. Sé que hay muchos lugares, muchos países donde tus hijos, donde tu iglesia es perseguida y reunirse de esta manera implica riesgos e incluso riesgos para la propia vida de tus hijos. Pero nosotros tenemos la libertad, Señor, la libertad de poder hacerlo. Que haya una apreciación, Señor, por esta libertad. Ayúdanos, Dios, y enséñanos esta mañana lo que tu palabra enseña, Señor. Dios, al propósito por el cual inspiró a los hombres a escribir tu palabra, Señor. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdame a mí, Señor, a exponer con precisión. Y ayuda a mis hermanos, Señor, a tener un corazón humilde y blando hacia tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como dije, estamos ya en el segundo domingo de octubre y poco a poco vamos avanzando, pero rápido. El pasado mes de recordamos la traducción de la Biblia a nuestro idioma. Septiembre es el mes de la Biblia. Y fue en el año 1569 cuando se publicó la primera traducción de la Biblia al idioma español. Esa traducción fue hecha por Casiodoro de Reina. Y esa traducción se le conoció como la Biblia del Oso. Pero fue cuando Cipriano de Valera hizo la primera edición a esa traducción. Entonces, es por eso que nosotros tenemos la traducción Reina Valera, ¿no? Que es la traducción que se conoce un poco más en el mundo evangélico o por el pueblo evangélico hispanohablantes. Entonces, ya son 454 años de tener la palabra de Dios a nuestro propio idioma. Es increíble, ¿no? Es increíble. Entonces mi llamado para nosotros, todos nosotros, es que nunca olvidemos las terribles penurias y sacrificios que soportaron estos hombres en el pasado, para que nosotros hoy pudiéramos tener, no nosotros, sino que las futuras generaciones pudiéramos tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma y disfrutar y conocer de la gracia del Señor. Entonces no olvidemos eso, hermano, lo que estos hombres pasaron para que nosotros hoy en día y que las futuras generaciones viéramos la palabra del Señor. Otro hecho histórico que nosotros celebramos es la Reforma. Octubre es donde nosotros recordamos a nuestra herencia reformada. Es el mes que celebramos los actos de fe, los actos valientes y de convicción que los hombres, estos hombres poner o decidieron poner su confianza, enseña la palabra de Dios por encima de humana o religiosa. Hombres como John Hus, Martín Lutero, Guillermo Farel, Juan Calvino, Teodoro de Beza, John Knox, todos estos hombres que son pocos conocidos. El que conocemos es el que hay en las películas
a Martín Lutero. Pero por ejemplo, Jan Hus, desde 1371 a 1415, Lutero. Algunos teólogos e historiadores afirman que antes de ser entregado y quemado, Jan Hus dijo las siguientes palabras. Escuchen bien lo que dijo este hombre cuando fue apresado. Dice: van a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás quemar, no podrás asar. Bueno, Jan Hus o Hus en checo, ¿verdad? Y ganso en español. Entonces, Hus del checo y español en ganso. Por eso es que él decía: vas a quemar un ganso de 100 años, no vas a poder quemar un cisne. Entonces, muchos identifican a ese cisne como Martín Lutero. ¿No? Porque si fue en la catedral de Wittenberg en 1517 clavó 25 tesis en una señal. Entonces, lo que comenzó con una simple protesta de Martín Lutero, clavando sus 95 tesis en esta catedral, en contra de las enseñanzas y las prácticas de la iglesia romana en ese tiempo, terminó un movimiento que transformó la iglesia y toda la sociedad. Entonces, del 31 de octubre al 31 de octubre del 2023 tenemos 506 años de la Reforma. A ese movimiento es como le conocemos la Reforma Protestante. Ese movimiento se expandió por más de 200 años y por muchos países, incluyendo Norteamérica. De estas 95 tesis, lo que más adelante llegamos a conocer como las 5 solas. Las 5 solas de la Reforma, y cada vez que usted entra a este lugar, tenemos ahí unos banderines alusivos a las 5 solas. Sola Escritura, la palabra de Dios en cuestión de fe y de práctica. La sola fide, que la salvación se recibe por medio de la fe solamente. Sola gratia, la salvación es un regalo inmerecido que Dios da al pecador. Solo Christus, que significa que solamente en Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y Soli Deo Gloria, el propósito de nuestra salvación es que Dios reciba, o solamente Él reciba la gloria. No puede haber una pequeña pizca de gloria en el ser humano. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Las cosas que dijo Martín, y dándole crédito a la palabra de Dios y no tomándose crédito él mismo, él dijo de esta manera: simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Aparte de eso, no hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo. Por eso es que somos una iglesia bíblica, que cuando decimos una iglesia bíblica tenemos orientación a lo que la palabra enseña. Eso es uno de nuestros primeros pilares, la palabra de Dios. Existen miles de denominaciones y estoy seguro que mucha gente y de denominaciones van a estar en el infierno. Porque no es un asunto es un asunto de formarnos y vivir lo que la palabra de Dios. Por supuesto, si alguien se organiza bajo una denominación, está mal. Pero no nos identificamos simplemente como una denominación. Nos identificamos como una comunidad de creyentes, como una iglesia que su fundación está en la palabra de Dios. Sí, por supuesto. Admiramos, reconocemos que Dios ha venido usando a hombres y mujeres en el pasado para llevar a cabo su obra, para el ensanchamiento de su reino. Hombres como los que ya mencioné, ¿no? Y por supuesto, lo que Martín Lutero enseñó fue la palabra de Dios. Lo que Juan Calvino enseñó. Más adelante tenemos ya los cristianos. Entonces, ese fue el punto de la prédica de septiembre, ¿se acuerdan?
La palabra de Dios es viva y poderosa. Por eso Martín Lutero dijo, aparte de escribir, aparte de predicar, aparte de enseñar la palabra de Dios, yo no he hecho nada. La palabra lo ha hecho todo, dice. Ahora, quiero que veamos que fue necesaria la reforma. ¿Cómo y por qué fue necesaria la reforma? Y para dar en el blanco, es necesario hacernos algunas preguntas acerca del mismo hombre, acerca del mismo ser humano. ¿Qué es el pecado? ¿De dónde viene? ¿Qué significa pecado original? ¿Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán? ¿Heredamos la culpa de Adán? ¿Te has dado cuenta de que todo el mundo es pecador? La gente reconoce, no, pues si todos son pecadores, dice. Pero ¿por qué pecamos? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? ¿Hasta dónde o hasta qué punto somos pecadores? La iglesia históricamente ha creído en la condición pecaminosa del hombre. Y cuando digo hombre, hablo de la raza humana. Sin embargo, aunque la iglesia históricamente ha creído en la condición pecaminosa del hombre, históricamente ha estado en discusión. ¿Qué ha estado en discusión? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto el hombre es pecador? ¿Hasta qué es pecador? ¿Hasta qué el hombre es corrupto, depravado, incapaz? Efesios dice que antes que Cristo nos diera vida, nuestra condición como seres humanos era muertos espiritualmente. Y antes que podamos ir al pasaje de Romanos donde leyó Miguel, vamos a leer. Creo que no lo tienen en nota. Capítulo 2, es solo para darnos una idea de la condición del ser humano. Efesios capítulo 2, versículo 1 a 3. Escuche lo que dice. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Es el espíritu que actúa en el corazón de los que llegan a obedecer. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Escucho bien, nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo, de la furia, de la ira de Dios, igual que todos los demás. Contrario a lo que se enseñaba en los años 350, 420 por un hombre llamado Pelagio, o lo que hoy se conoce como pelagianismo. Más adelante, parecido a lo que enseñaba Arminio. Pero el pelagianismo enseñaba o enseña que el hombre es medio bueno aún. En muchas, incluso iglesias o denominaciones, se enseña o se cree que el hombre por lo menos tiene un 1% de crédito acerca de su salvación. El 90% del crédito es para Dios. Es para la Biblia enseña, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la depravación total. Hoy estamos en una nueva serie de prédicas del tulip de la gracia. Entonces, mire lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Lo explica de esta manera. Y es para Heidelberg, que tiene varias preguntas. Consiste en preguntas y respuestas.
¿Qué es el pecado? Bueno, el Catecismo de Westminster contesta de esta manera. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Okay. ¿Pero por qué pecamos? El pecado es todo aquello que no se conforma con la ley moral de Dios. Entonces, es solamente cuando entendemos lo que es el pecado y sus consecuencias que podemos comprender la grandeza y la de la gracia de Dios. Vamos a ver la definición de pecado. Miremos la definición de pecado. Ese es el primer punto para nosotros. Pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios. ¿Cómo así? Sí, no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, en actitudes o naturaleza. Bueno, tenemos en Éxodo 20. El libro de Éxodo nos estudiarlo en casa allá. Pero la historia aparece en un estado de pecado. Y también vemos el plan de redención de Dios para llevar al hombre de regreso a una comunión con Él. Por lo tanto, es apropiado entonces considerar ahora la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado que separa al hombre de Dios. Y lo definimos aquí en relación con Dios y su ley moral. El pecado incluye no solo acciones, sino también las actitudes. No solo es hacer algo en contra de la ley moral de Dios, sino las actitudes que Dios requiere de nosotros. Eso lo vemos, como dije, en los 10 mandamientos, ¿no? Prohíben acciones pecaminosas, pero también prohíben actitudes pecaminosas. ¿Cuáles son esas actitudes pecaminosas? Bueno, vamos a conocerlas. Porque a veces es fácil no identificar un pecado cuando es una práctica. Pero también hay pecados de actitudes o actitudes que son pecaminosas. Por ejemplo, no codices la casa de tu prójimo. No codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que pertenece. Éxodo 20:17. Así lo dice. Aquí Dios especifica que el deseo de robar, adulterio, es también pecado ante sus ojos. El que no es mío es un pecado porque es una actitud que no hagamos. Cuando Jesús predicó el sermón del monte, ¿no? Con las bienaventuranzas, también prohíbe actitudes pecaminosas como el enojo. Eso está en Mateo capítulo 5. O la lujuria en Mateo 5:28. El que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. No llevó el acto en sí. Sexual. El apóstol Pablo menciona los celos, el enojo, el egoísmo, actitudes que son obras de la carne, opuestos a los deseos del espíritu. Para los que anotan, eso está en Gálatas 5:22. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, el pecado, ¿verdad? La definición de pecado es todo, ya sean prácticas o actitudes que
contra de la ley moral de Dios. No solo es el acto, sino las actitudes, los deseos, lo que hay en tu corazón. Entonces, una vida que agrada a Dios, no solo en acciones, sino también en sus deseos del corazón. Lo que tu corazón está deseando puede ser algo pecaminoso. El punto es que después del deseo viene la práctica. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Miraron la fruta, el fruto, ¿no? Miraron que fue agradable. Lo desearon, lo tomaron. Entonces, el pecado, pues, ¿qué dijimos? Pecado es conformarnos con la ley, no solo en nuestra naturaleza. Ahora sí, vamos a Romanos 3. El pasaje que Miguel leyó. Desde el versículo 9. Y el encabezado en la Nueva Traducción Viviente dice: todos somos pecadores. Pero no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y el punto es entonces, y esto es lo que vamos a ver ahorita, el origen del pecado. Ya dijimos qué es lo que es pecado, pero ¿cuál es el origen del pecado? Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos pecadores para nada, dice la apóstol. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno bueno, ni llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Usted puede ver, el concepto acá es, hay una depravación total en el ser humano. O, como lo decía uno de mis teólogos favoritos, el doctor R.C. Sproul, es una depravación radical. Depravación radical que afecta todo tu ser, todo mi ser, todo el ser del ser humano. Entonces, definimos qué es pecado. ¿De dónde viene el pecado? Entró al universo pecado. Ok, yo reconozco, pastor, que naturalmente soy pecador. Esa es mi naturaleza. ¿Cómo la adquirí? Bueno, el hombre pecó voluntariamente. El hombre pecó voluntariamente. Estamos en Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 19, que anotan, para que usted lo pueda estudiar en su casa. Usted puede encontrar ahí cómo es que el hombre pecó voluntariamente. Nadie lo obligó. A la raza humana, ¿no? El primer pecado, Adán y Eva, en el huerto de Edén. Génesis 3. Los que pecaron, y fue el hombre quien pecó. Los ángeles también pecaron. Sí, usted conoce un poco más de la historia. Antes que el hombre pecara, los ángeles ya habían pecado. Y en ambos casos lo hicieron adrede y voluntariamente. Entonces, culpar a Dios por el pecado es blasfemar en contra de su carácter. Deuteronomio capítulo 32, versículo
son perfectas y todos sus caminos son justos. Tampoco debemos pensar que el pecado es un reto que superar o que supera la omnipotencia o el poder de Dios. Control sobre el universo, no. A Dios se le salió de que pecó, no se le salió de las manos. Ahora, sin embargo, aquí la desobediencia de Adán y Eva, o sea, el pecado ya estaba en el mundo angelical con la caída de Satanás y los demonios. Pero con respecto a la raza humana, el primer pecado fue de Adán y Eva en el huerto de Edén. El primer pecado de la raza humana fue en el huerto de Edén. Entonces, cuando hablamos del pecado original, no nos referimos, o en teología no se refiere al pecado a Adán y Eva. No se refiere a eso. No se refiere. Entonces, hay un mal concepto incluso en las enseñanzas a veces, cuando en el original se habla del pecado que se cometió. Eso fue en el huerto de... No. Más bien se refiere a las consecuencias del primer pecado. A las consecuencias que como raza, las consecuencias para la raza humana, lo que causó el hecho de que Adán y Eva hayan desobedecido a Dios, ¿cómo nos afectó a nosotros? ¿Cómo repercutió en el resto de la raza humana? Bueno, Adán, representante, como ser humano. Nosotros recibimos y absorbemos, heredamos esas consecuencias. Primero, mire, el pecado está la base de nuestro conocimiento acerca de Dios, acerca de la verdad. Mire bien, mientras Dios a Adán y a Eva que morirían si comían del fruto del árbol, según Génesis 2:17, ¿qué hizo la serpiente? Dijo, no es cierto, no van a morir. Bueno, Satanás se aprovechó de que la serpiente y, por supuesto, para decirle, no es cierto, no van a morir. Génesis 3:4, para los que notan. Eva de la veracidad o la veracidad de la palabra de Dios. Eva quiso comprobar si Dios le había dicho la verdad. De Dios, dudó de la veracidad de la palabra de Dios. Segundo, el pecado contamina la moral. El pecado cuestiona lo que es bueno según Dios. Dios había dicho que era moralmente correcto que Adán y Eva no comieran del fruto que él. Según Dios, moralmente era correcto que ellos no comieran. O sea, moralmente era correcto que ellos obedecieran a Dios. Eso está igual en Génesis 2:17, para los que anotan. Pero, ¿qué pasó? La serpiente engañó y dijo, y que al hacerlo, les dijo, llegar a ser como Dios. Génesis 3:5. Una vez más. Entonces, Eva confió en su propia evaluación de lo que era recto, de lo que era bueno. Ella, en vez de permitir que la palabra de Dios definiera. Entonces, eso es lo que pasa en el ser humano. Según nosotros, esto es bueno, esto es malo. Y esto lo voy a tomar porque lo quiero. Pero casi nunca nos preguntamos, ¿será esto? ¿Será esto? ¿Qué dice Dios en su palabra? El hombre o la mujer tiene para mí trabajo, me conviene este trabajo, la Biblia del lugar.
para mí como Dios había creado al ser humano con voluntad, emociones, intelecto. Lo creó con la capacidad de decidir. Y el hombre decidió pecar con su propia voluntad. Entonces, el origen del pecado es la misma desobediencia de Adán y Eva. Como resultado de ese primer pecado, cayó. Nuestra naturaleza humana está influenciada por el poder del pecado. Y eso es lo que dice Pablo a los romanos acá. Dice el versículo 10, el 9b. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras. No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Detengamos ahí. ¿Qué pasó? Adán y Eva se miraron desnudos. ¿Qué hicieron? ¿Corrieron a Dios buscando ayuda? No. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Corrieron de Dios. Buscaron su propia solución cosiendo higuera para tapar su desnudez, su vergüenza. Huyeron de Dios. Buscarlo. Podemos preguntar nosotros, ¿cuántas veces he confiado en mi propio entendimiento? ¿Cuántas veces en esta vida se ha dejado llevar por las apariencias de algo o de alguien? Ahí está. El pecado que contrario, aquello que no se conforma a la ley moral de Dios, ya sea en hecho, pero también el pecado tiene su origen en la propia voluntad del ser humano. Adán y Eva decidieron. Es que lo engañaron, sí, pero decidieron. No leemos que fueron obligados, fueron engañados. Y si el primer hombre, la primera mujer, si Eva fue engañada, ¿qué te hace creer a usted como mujer que no puede ser engañada? Entonces, hay un montón de cosas que como seres humanos creemos que son verdad. Posiblemente estemos siendo engañados. Mentiras que por nuestro propio interés, por nuestra propia conveniencia, las convertimos en verdades. Creemos. Es cuando convertimos un deseo en una necesidad. Pero casi siempre los deseos las convertimos en necesidades. Lo necesito, dice. Entonces tengo que comprarlo. Como cuando se compra pues un nuevo celular. Tal vez no lo necesitas, pero es tu deseo. Y en tu mente está que lo necesitas. Miremos la naturaleza. Es pecador por naturaleza. Por naturaleza, entonces. Nuestra esencia
de quiénes somos como personas también es pecaminosa. Eso es lo que está diciendo. Entonces, antes de que Cristo nos redimiera, no solo cometíamos acciones pecaminosas, también teníamos actitudes pecaminosas. Pero también éramos pecadores por naturaleza, o sea, cometíamos pecados. El acto en sí es un pecado, pero está también lo que está impregnado en nuestro propio ser, interiormente, pues. Por eso es que Pablo dijo a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. También le dijo a los Efesios, capítulo 2, versículo 3, lo leímos, como todos los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, por naturaleza, por nuestra propia condición. Nuestros propios actos pecaminosos fluyen de nuestra propia naturaleza corrupta o corrompida. El pecado original tiene que ver con la naturaleza caída del ser humano. Juan 6:44, Jesús dijo, nadie puede venir a mí. Lo traigan. Entonces, ¿por qué pecamos? Debido a la caída. No somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos por naturaleza pecaminosos. Y este es un tema que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, pastor, ¿el pecado es inevitable o es evitable en mi vida? Porque si usted dice y la enseña que por naturaleza somos pecadores, no simplemente porque hago algo, más bien peco porque mi naturaleza es pecaminosa, entonces eso pecado es inevitable. No, el pecado usted puede evitar como ser humano pecar en cierto sentido, pero por su propia naturaleza usted va a pecar siempre hasta que un día el Señor nos lleve, nos glorifique, hasta que el día que nuestro cuerpo sea glorificado vamos a dejar de pecar. Mientras tanto, lo que nosotros tenemos constantemente es una lucha entre mi naturaleza pecaminosa y el deseo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en mí. Entonces, va a existir, mientras en la tierra, va a existir una lucha. Ahora, cuando no hay esa lucha es cuando el pecador, el ser humano, decide abandonarse y se levanta incluso planeando cómo va a pecar. Pero el creyente no. El creyente más bien se levanta cada mañana y pide al Señor Dios, ayúdame a no pecar, resistir las tentaciones. Y en el transcurso del día se me presentan algunas tentaciones que yo estoy resistiendo, estoy luchando. Algunas veces voy a resbalarme, voy a caer, pero no va a ser totalmente, no va a ser absolutamente, no va a ser radicalmente. Cuando hablamos de la depravación total, que la caída del ser humano fue tan severa que afecta a la persona en su totalidad, afecta a su cuerpo, muere nuestro cuerpo, va muriendo cada vez más, cada vez más. Podríamos decir entonces, bueno, nace, comienza a morir. Por supuesto, comienza a desarrollar su física y todo. Pero también llega una etapa, llega un pico que comienza a descender. Esa es consecuencia del pecado. Las fuerzas que tiene un hombre de 25 años, de 20 años, no es la misma cuando llega a los 50, 60, 70 años.
La depravación total del ser humano significa que la caída fue tan seria que afecta a la persona en su totalidad, en su cuerpo, en su mente, su voluntad. Y eso está en Efesios capítulo 2 también. Por eso Romanos, ¿dónde encontrar paz? No tienen temor de Dios en absoluto, porque la voluntad del hombre mismo, la voluntad del ser humano, no es buscar a Dios. Si el primer Adán se corrió de Dios, ¿cuánto más el resto? Su mente ya estaba depravada. Buscó su propia solución. Buscó su propia solución. No hay ni uno solo que haga lo bueno. No hay ni uno solo. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Nadie busca a Dios. Dígame usted, ¿la policía tiene que salir a buscar a los ladrones, asesinos, o los asesinos y ladrones llegan a la policía a pedirle, mire, écheme preso porque robé allá a 2 cuadras o ayer me metí en una casa para? Eso hacen los ladrones, no. Tiene que llegar a buscar. Dios buscó a Adán, porque Adán ya había pecado. Adán y Eva ya se habían escondido. Es lo que el ser humano hace en la actualidad. El ser humano sigue escondiéndose. Según él, ¿verdad? Sigue queriéndose esconder de Dios. Sigue huyendo de Dios. Pero va a llegar el día en que no va a poder seguir huyendo de Dios. Y ese día llega en cualquier momento. Es cuando el ser humano muere y tiene que entregar cuentas, como dice Hebreos 10:39. Dice que una vez muere el ser humano y después venga el juicio. Estamos terminando, pero escuche lo que dice Romanos 5:12. Este es un clave para entender cómo es que nosotros heredamos, cómo es que nosotros por naturaleza somos pecadores. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Se da cuenta entonces cómo nuestro representante, un presidente de diferentes, deciden irse a la guerra? ¿Se van ellos los dos a sus fronteras a tirarse balas o se ponen guantes de boxeo? No. ¿Qué pasa? En guerra, los ciudadanos, no solo los presidentes que declaran la guerra a otro país, están en guerra los países y los ciudadanos de ese país, de esos países. Pasa igual. Nuestro representante Adán pecó, cayó, desobedeció. Entonces, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. Para los que anotan, Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Se da cuenta, amado hermano? ¿Se da cuenta, amada, de la gravedad de Cristo? Cuando nosotros entendemos la decisión total del ser, las demás doctrinas de la gracia, cuando la total depravación, podemos ver entonces a elección incondicional, la gracia irresistible de Dios, la expiación limitada. Podemos entender y comprender un poco más entonces la perseverancia de los creyentes.
Pero es necesario entonces por acá, por comprender el estado en que se encuentra cada ser humano, el estado en que nos encontrábamos nosotros antes que Cristo nos salvara. Hay tres consecuencias del ser humano, pues. El hombre está destinado a estar eternamente perdido. Si no es por Cristo, el hombre está destinado a estar perdido. Y el pasaje que muchos leen como, wow, como el amor de Dios, Juan 3:16, es un pasaje también de condenación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso Dios? Porque el hombre está perdido. Por eso ha enviado a su Hijo. Porque el hombre está perdido. Entonces el mensaje del Evangelio es un mensaje primeramente de condenación. Porque nos hace reconocer que estamos totalmente, radicalmente perdidos, depravados. Pastor, pero yo amo a mi mamá. Yo amo a mis hermanos. Yo tengo algo bueno ahí en mi corazón. Bueno, estoy seguro que Hitler también amaba posiblemente a su mamá. Cuando hablamos de la depravación total, no estamos hablando de que no hay algo bueno, un poco de amor en el corazón del ser humano hacia otro ser humano. Estamos hablando, cuando hablamos de la depravación total, estamos hablando que el hombre es capaz de hacer favor, capacitación. El hombre está destinado a estar eternamente perdido. El hombre vive bajo la ira de Dios. Sin Cristo, ¿verdad? Estamos hablando del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo ya está condenado. ¿En serio, pastor? Sí. Vaya conmigo a capítulo 3, versículo 17 en adelante. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿oyeron? Para que no se me pierdan en el Nuevo Testamento. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Sin Cristo está condenado. Condenado. Si no es el Espíritu Santo haciendo una obra de regeneración en el ser, no pasa. Una vez más, usted no le dice a un muerto en la puerta del hospital: está muerto. Él no puede hacer nada. Y como decía también el doctor R.C. Sproul, tú no estabas pidiendo auxilio en el océano. Estabas en el fondo del océano y el Señor te llevó a la orilla, a la arena, y ahí te dio respiración. Ahí te dio vida. Así estábamos nosotros. Usted no buscó a Dios. Usted no se encontró con Dios. Él lo buscó. Él te llamó. Usted y yo estábamos completamente perdidos. Y aún siendo creyentes, de vez en cuando sale a relucir
nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Hay una lucha. Es solamente, escuche bien, es solamente cuando entendemos lo que es el pecado y sus consecuencias que podemos entonces empezar a comprender la grandeza de la gracia de Dios, la grandeza del Evangelio. Es cuando comenzamos a apreciar la cruz de Cristo, cuando entendemos el pecado y sus consecuencias, el pecado y mi naturaleza pecaminosa. El hombre está tan corrompido que él, en su propia voluntad, es incapaz de hacer algo bueno para que le salve. Qué bueno. Dígame qué es lo bueno que puede hacer el hombre para ser salvo. Nada. Nada. Dios tiene que hacer algo. Y lo hace por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado al mundo? El Espíritu Santo. Por eso envió Dios a su Santo Espíritu, dice, porque Él convencerá al mundo de pecado. Él convence al mundo de pecado. Entonces, cuando hablemos de la regeneración en los próximos domingos, es la operación espiritual que el Espíritu Santo hace en el interior del ser humano. Y es así como el ser humano reacciona al llamado de Dios, a ese llamado eficaz de Dios. A ese que está muerto, hay que levantarlo, llevarlo a la camilla y ponerle choque eléctrico. Solo no se va a levantar. Entonces, amada iglesia, cuando hablamos de depravación total, significa que la caída del ser humano es grave, es tan seria, que ha afectado la mente, la voluntad y el cuerpo mismo del ser humano. La depravación total no es un invento del ser humano, es una enseñanza, es lo que Dios revela a través de su palabra, es la condición podrida en la que nos encontramos en Cristo. Entonces, cuando el ser humano recibe la gracia de Dios, recibe perdón y salvación, lo que lleva al ser humano a hacer es un desborde de gratitud, de devoción. Su vida a la entrega a otras causas, gente que se entrega a causas y entregan su vida y dedican su vida a una causa, y causas quizás buenas, humanitarias. Tal vez vas a tener el reconocimiento, el aplauso de la gente, pero cuando te entregas a la causa de Cristo, por esa gracia que porque antes estabas totalmente depravado, estabas muerto espiritualmente, pero Dios te ha dado vida en Cristo Jesús. Y por esa gracia entonces es que en agradecimiento respondemos, en devoción, en amor, en obediencia. Oremos para que en nuestros corazones haya un reconocimiento, haya una actitud de gratitud por poder ver cuál era nuestra condición antes y cuál es nuestra condición en Cristo Jesús. Oremos. Amado Señor y Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Dios, nos hayas dado vida,
Porque reconocemos, Dios, que antes estábamos muertos espiritualmente. Nuestra condición era deplorable. Nuestra condición era corrupta totalmente, radicalmente, Señor. Por nuestra propia éramos objeto, éramos el blanco de tu ira, de tu furia. Pero hoy, Señor, por tu gracia, por tus misericordias, obra de tu Hijo Jesucristo, es por eso, Señor, que cada uno de los que estamos acá podamos responder en obediencia, en amor, en gratitud a esa gracia inmerecida. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.